Se está grabando la llamada. Bueno, listo. Buenas noches, bendiciones. Vamos a iniciar. Por ahí ya se nos van a ir incorporando algunos otros. Tal vez antes de iniciar y después de la oración que nos dirigió Fernanda, quiero contarles algunas cositas, ¿verdad? Que algunos me han estado preguntando. Por ejemplo, la práctica que les envié en el chat. Me corrigen, pero creo que en la misma práctica les daba la calificación, la última. No sé si los que la hicieron pudieron ir viendo. Si escuchan un ruido, que va a pasar un camión por aquí. Eh, ahí mismo se veía el resultado. En realidad no es una práctica, un examen con una evaluación, si se gana o se pierde, sino era para practicar los conocimientos. Y también me han estado preguntando algunos por dónde está el material. Bueno, igual lo estamos compartiendo en el chat, pero hay una plataforma que es de Google, es gratuita, que se llama el Classroom. Bueno, yo sí pago una licencia un poquito diferente para tener más contenido, pero digamos, para ustedes es gratuita. Y tal vez les voy a mostrar un poquito para los que no han tenido la oportunidad de entrar a la plataforma de Classroom, cómo se ingresa y el material que van a encontrar ahí. Usualmente es lo que yo subo al chat o los enlaces que les paso del chat, es lo que está ahí. Entonces, si ustedes gustan, para que no tengan que estar descargando la información en su teléfono o en su computadora, ingresan a esos enlaces y ahí va a estar la información guardada en la nube. Eso por ahí. Entonces ya les voy a mostrar un momentito. Ok, vamos a ver si ustedes ahí me dicen sí. Es que están viendo, creo que sí, ¿verdad? Se están viendo ahí como mi pantalla. Sí, correcto. Ok, bueno, ustedes van a ingresar. Yo aquí tengo un montón de cosas porque tengo otros cursos ahí que estoy llevando, he llevado, pero ustedes van a entrar les va a aparecer, si ustedes tienen también de otros cursos, ahí les va a aparecer también, pero van a entrar a uno que se llama Ven y Ve Estudio Bíblico. Se va a ver, tal vez yo estoy viendo aquí la vista de organizador y puede que sea un poquito diferente a la de ustedes, pero se van a encontrar una sección que se llama el tablón. En esa parte de tablón van a encontrar los materiales, ahí están organizados como por fecha. Por ejemplo, ahí está estamos en la clase 5, ahí está lo de la clase 4, ahí está el video, ustedes entran, aquí en el enlace, le dan clic y los va a llevar a YouTube, ahí está el video para que no tengan que estarlo descargando, entonces ahí lo van a tener en YouTube. Está el material en PDF que les he compartido. Y, por ejemplo, acá está uno de los cuestionarios que es de repaso. De hecho, cuando ustedes lo hacen, él en este último, el primero, no, esa es la respuesta, sí las tenía nada más yo, pero en este ustedes marcaban la opción que consideraban pertinente y él decía si era correcta o no. Y bueno, ahí está por cada clase. Ustedes nada más ingresan, le dan un clic, pican ahí y ingresan y ahí va a estar el material de todas las clases, desde la primera y algunos otros que yo les he ido subiendo. Incluso por ahí, si ven este que se llama EducaPlay, digamos que es un jueguito, es aprender jugando, es un tipo juego, tipo trivias, que pueden ingresar y ahí también les había dejado para que puedan divertirse y aprender. Bien, ok. No sé, no me voy a meter cada enlace para no hacerlo muy largo, pero en el chat, cada vez que les envío, ustedes ingresan a ese enlace y los va a llevar a esta plataforma. Como con eso. Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, lo otro es, bueno, bienvenidos los que se han estado incorporando.
contarles un poquito, estamos como en los anuncios parroquiales, antes de empezar. ¿En qué etapa estamos? Bueno, recuerden que estamos en todo el curso Ven y Ve, pues nace de esa invitación, es el versículo ancla que está en Juan 1:46, que, que le hace Felipe, un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, a otro aspirante a ser seguidor, que es Natanael, que después ambos se convierten en apóstoles. Y pues nace de ahí, de esa invitación de Ven y Ve. Una invitación que Felipe había recibido antes también de parte de Jesús a seguirlo, y ese es como el foco o el versículo ancla de lo que buscamos, venir y conocer a Jesús, y en este caso a través de su palabra. Y en la etapa del curso en la que estamos en el módulo que se llama Bibliología Cero. ¿Por qué se llama Bibliología Cero? Bueno, porque son como los fundamentos básicos de la bibliología que ya habíamos visto, que es el estudio del libro, y en este caso de la Biblia. Entonces estamos haciendo un recorrido general, ya vimos aspectos generales, ya vimos un poquito las narrativas que encontramos especialmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La lección anterior, y hoy vamos a ver un tema que se llama los profetas y poetas. Con esto cerramos este panorama general. Recuerdan esta vista de pájaro, como esa vista panorámica de qué es la Biblia, qué nos encontramos en la Biblia, desde la bibliología, desde los fundamentos. Y por ejemplo, ustedes utilizando el método de estudio Penta, y una de las cosas que decía Penta en la letra E del acróstico, ¿verdad? Era explora, y ustedes busquen información sobre la bibliología, pues van a ver que es mucho más amplio, ¿verdad? Sin embargo, en este estudio que es introductorio, nos estamos enfocando en un panorama general. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, después de hoy, si Dios lo permite, la próxima lección, en ese mismo panorama general, ya vamos a dejar el Antiguo Testamento y nos vamos a adentrar al Nuevo Testamento. Vamos a hacer un recorrido de igual manera o similar a esta general sobre el Nuevo Testamento, sobre qué se encuentra en el Nuevo Testamento, un poquito los géneros literarios, el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Ahí nos vamos a llevar tal vez unas 2 lecciones o 3, y cerramos lo que es Bibliología Cero y nos adentramos al otro módulo que se llama Penta. Penta también es un acróstico por las siglas, que lo que significa es Programa de Estudio del Nuevo Testamento Aplicado. ¿En qué consiste Penta? Pues vamos a ir estudiando ahora sí, ya en más detalle. No sé si recuerdan aquella foto panorámica del primer día, como desde arriba, las colinas, la montaña, ¿verdad? Esto es Bibliología Cero. Ya Penta es la segunda imagen cuando nos metíamos un poquito por las calles, por los barrios. En Penta vamos a ir analizando libro por libro, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y si Dios lo permite, apenas terminamos Penta, vamos por PAT. PAT también son siglas del programa del Antiguo Testamento Histórico, y vamos a ir en el Antiguo Testamento. No es que vamos a leer todos los libros y vamos a durar 365 días leyéndolos, no, pero sí vamos a hacer un recorrido por cada libro, entendiendo sus contextos, su mensaje principal, cómo entender cada libro, porque no es lo mismo, y lo hemos mencionado en muchas clases, por ejemplo, leer un evangelio, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que sus normas de interpretación, que cuando yo leo una carta, por ejemplo, Efesios, o por ejemplo, cuando yo voy a leer Apocalipsis. Entonces vamos a ver eso en cada libro para darles herramientas para que ese acercamiento de ustedes a la palabra de Dios pueda ser con más propiedad y utilizando las herramientas que nos da la bibliología. Bueno, dicho eso, bienvenidos. Si hay alguien que no había saludado, ¿verdad? Por ahí. Y parece si arrancamos. Listo. Igual si hay consultas, me las van haciendo y vamos conversando. Vamos a... Sí, puedo ver mi pantalla por ahí. Me dicen si la ven. Creo que sí, ahí se ve, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, correcto. gracias, Andresito. Este es un tema muy interesante
muy amplio y como les decía, vamos a tener una vista de pájaro, pero es muy importante porque ya vimos que la Biblia está cargada de narrativas y gran parte de la Biblia está llena de este género literario que es la narrativa, pero también de profecía. Y justamente aquí es donde vamos a hablar un poquito de los profetas y poetas como título. Yo quisiera preguntarles, cuando hablamos usualmente, ¿qué es un profeta? ¿Qué es lo que han ustedes escuchado que es un profeta? Que valen todas las opiniones. ¿Qué es un profeta? Es la pregunta. ¿O qué han escuchado de los profetas? ¿Qué hace un profeta? Hablan sobre, un profeta es el que habla sobre las cosas que pueden suceder o que van a suceder si se cumple, si se cumple algo, ¿sí? Las cosas que pueden suceder. Ok, muy bien. Gracias, Fernanda. ¿Quién más? ¿Qué es un profeta? ¿Qué ha escuchado? Buenas noches, bendiciones. Bueno, Buenas noches, doña Yami. yo he escuchado que aparentemente un profeta es que Dios les habla a ellos y a través de ellos dicen cosas, lo que decía la hermana, pero así que es lo que he escuchado, que Dios habla a través de ellos. Es lo que he escuchado, no sé hasta dónde es cierto, ya yo me mantengo ahí con mi duda, que por eso quiero estudiar más para no quedarme con la duda si sí o no. Es No, como muy un bien, muy bien. portavoz, Eso, un muy bien, portavoz, también. digamos, de Dios, puede ser. Ok, van bien las tres respuestas hasta ahorita, van bien. Pedrito, alguien elegido por Dios para dar un mensaje, ¿verdad? Alguien elegido por Dios para dar un mensaje. Muy bien. Ustedes se pasaron ahí de usuario, ¿ah? Sí, es que el otro tenía muy poco audio. Ah, bueno, muy bien. Está bien. Para saber que están todos ahí. Keyle, Luis y May. No sé si Nati anda por ahí también. Bueno, no sé si alguien más, pero todo eso que dijeron es cierto. Todo eso que han mencionado tiene que ver con lo que es un profeta. ¿Y por qué poeta? Bueno, ahorita vamos a ver, porque el, el profeta, a veces tenemos la idea, y ya vamos a ver conceptualmente, ¿verdad? Pero a veces tenemos la idea de que el profeta es alguien que entra como en un trance, ¿verdad? Y se desconecta del mundo y Dios le empieza a hablar, o el Espíritu Santo en forma de paloma se le para aquí en el hombro y le sopla al oído todo lo que tiene que decir. Bueno, y deja la mano así como la mano tonta y va escribiendo, ¿verdad? Lo que va, no necesariamente, no es así. Los profetas también fueron poetas y tenían una forma de escribir preciosa que vamos a intentar abordar hoy un poquito y entender qué eran los profetas. Bueno, muy bien. Vamos a ver un poquito de la parte teórica. Es importante decir que los profetas no son adivinos y no solamente predicen el futuro. Eso es interesante porque a pesar de que tienen una función hacia el futuro, a veces creemos que los profetas solamente dan un mensaje hacia el futuro. Ahora, ¿qué significa eso? Entonces daban un mensaje hacia el pasado. Y si ya lo que pasó, pasó. No, sino que ellos hablaban del presente, recordaban la historia del pueblo, le recordaban la ley a los reyes, al pueblo, para que vieran las consecuencias de lo que podían tener la desobediencia a Dios. Entonces, el profeta no solamente, o no era un adivino como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Alguien, de hecho, más bien eso rayan en el tema de hechicería y otras cosas. La palabra profeta, si lo ven, marcarlo por aquí, en, en el hebreo se dice naví o navi, y lo que significa es, textualmente, es portador de la palabra de Dios. Era alguien que recibía
un mensaje de Dios y anunciaba lo que Dios quería comunicar. Yo sé que tal vez hoy en día en la actualidad se habla mucho de que el profeta tal o el profeta el otro. Bueno, yo no quiero entrar en ese tema, pues, puesto que el curso no es de un tema doctrinal, sino un tema más técnico. Pero el profeta es alguien que anuncia la palabra de Dios. En el contexto en que estamos, sobre todo el Antiguo Testamento y hasta donde vamos a llegar, que es hasta Juan el Bautista, que fue el último profeta, digamos, bíblico, como tal, y en sí mencionado, incluso por Jesús. Ellos recibían el mensaje de Dios, ya sea por una revelación de parte de Dios, pero también mucho por entender la palabra de Dios, la ley. Ellos tenían una acción social, puesto que denunciaban a los poderosos y desafiaban al status quo. Cuando digo el status quo, eran aquellos reyes que estaban bien acomodados en su trono y se les olvidaba que habían sido puestos ahí para, para legislar el pueblo, para honrar a Dios. Entonces vamos a encontrar muchas veces, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, si nos vamos a Reyes, vamos a encontrar una historia, Reyes capítulo 17 en adelante, donde aparece el profeta Elías. No sé si todos han escuchado hablar del profeta Elías. Y Elías, dentro de muchas cosas que está ahí en la historia, Elías le habla al rey de Israel, que se llamaba el rey Acab, y Elías le dice que por causa de la desobediencia y todos los pecados que ellos han hecho, no va a llover más. Y no llovió durante 3 años. Entonces, el profeta tenía esa condición también de denunciar qué estaban haciendo los reyes, porque los reyes de esa época, y estamos hablando de los reyes de Israel, los reyes de Judá, estaban llenos de idolatría, estaban llenos de contaminación espiritual, por decirlo así, de rituales que eran todo lo que estaba prohibido en la ley. Entonces los profetas venían y les decían esto, les anunciaban, y mucho de lo que los profetas anunciaban lo encontramos, por ejemplo, y me gustaría que si tiene la Biblia a la mano, vaya conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28. Dentro de muchas cosas, pero quiero, y voy a ver si lo puedo compartir por aquí también un momentito. Leemos un momentito a Deuteronomio. Si tiene ahí su Biblia cerquita, yo lo voy a compartir por acá también. Deuteronomio capítulo 28. Okay, vamos a ver si lo veo por acá. Okay. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28 nos habla de las bendiciones de la obediencia. Lo hacemos un poquito más grande. Entonces, vea lo que dice el Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, y etcétera, ¿verdad? Los profetas anunciaban esto. Entonces, vamos a ver, no era que ellos venían y decretaban en sí una palabra y era como mágico. No, muchas veces ellos están confesando la palabra de Dios, la ley de Dios, y obviamente se iba a cumplir porque Dios es fiel a su palabra. Pero también en esa acción de anunciar, pero también de denunciar, por ejemplo, aquí mismo en Deuteronomio 28, aquí estamos hablando de las bendiciones de la obediencia, que lo encontramos también en Levítico y en el mismo Deuteronomio y en toda la ley, la Torá, los primeros 5 libros. Pero, por ejemplo, si nos vamos al
versículo 15, vea que habían 14 versículos de las bendiciones de la obediencia, y ahí lo vas a ver. Los invito a que lo lean si no lo han leído, Deuteronomio 28, pero a partir del versículo 15, ¿qué dice? Las consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová. ¿Se acuerda arriba que decía? Me devuelvo un momentito. En el versículo 1. Acontecerá, si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra sus mandamientos. Y me voy para el 15. Puede seguir en su Biblia ahí también. Y en el versículo 15 es lo contrario. Acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, te vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bendito serás en tu ciudad. ¿Y se acuerda la primera? Bendito serás en tu ciudad. Esta es maldito serás en tu ciudad. En el campo es como lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar acá? Esa acción del profeta. La acción que tenía el profeta, que muchas veces era de anunciar, pero también de denunciar acciones o cosas que no estaban bien, ¿verdad? Por decirlo así, el profeta hacía un contrapeso a los reyes. Recordemos que en el Antiguo Testamento habían tres figuras fundamentales en la vida espiritual de Israel. Uno, y estos tres eran ungidos, eran ungidos con aceite. Uno era el rey, cuando aparece en la época de los reyes, que ahí lo veremos más adelante, el rey era ungido. Después el sumo sacerdote también. Y la otra figura era un profeta. Usualmente estaba el rey, y por decirlo así, sus dos manos derechas era uno era el sumo sacerdote, que era el que ofrecía sacrificios a Dios y demás, y el otro era el profeta, que era el que el rey consultaba, porque era el que tenía la voz de Dios, era el que conocía la escritura y conocía, y era el que cuando iban a las batallas, cuando iban a enfrentar situaciones difíciles, le consultaban al profeta. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en las historias del rey David, del rey Saúl. Eso lo encontramos en los libros de Samuel, donde ellos consultaban al profeta, o el profeta oraba y Dios les daba la victoria. Entonces, un profeta, pues, era eso, un portador de la palabra de Dios. De hecho, también otro significado que tiene la palabra Naví es, profeta es el que tiene la boca de Dios, o sea, que anuncia el mensaje del Señor. Y pues, como les decía, el profeta hacía un contrapeso para que los reyes, de alguna forma, si se desviaban, venía el profeta y les hacía o les declaraba una profecía, pero muchas veces, no voy a decir que al 100%, pero muchas veces esas profecías eran que estaba declarando lo que ya la palabra había dicho. Entonces, por eso es que el profeta no necesariamente era un adivino, pero sin embargo, sí recibía revelación de parte de Dios de cosas futuras que tal vez no necesariamente estaban escritas de una forma textual, ¿verdad? Sino que también recibía esa revelación de Dios. Ahora, también es importante decir que los profetas a nosotros hoy nos suenan como viejitos antiguos, ¿verdad? Sin embargo, no había nadie más contextualizado en su época que el profeta. O sea, el profeta sabía qué estaba sucediendo porque su mensaje siempre era un mensaje activo, un mensaje fresco de lo que Dios quería hacer con el pueblo. Ok, bueno, avanzamos un poquitito. Bueno, traía una perspectiva espiritual de la situación y normalmente se ponían de lado los necesitados, de las víctimas y de los más oprimidos. Ahora, pertenecen a un género literario que se llama el género profético. Recuerdan que ya vimos el género literario de la narrativa, y los profetas o los libros que están en este grupo pertenecen al género profético. Por ejemplo, vamos a ver Isaías. Si vemos, por ejemplo, Isaías 53,
en Isaías 53, prácticamente todo el libro, todo el capítulo, se predice la llegada del Mesías. Y una de las profecías más significativas del Antiguo Testamento y que tuvo un cumplimiento completo en la persona de Jesucristo. Entonces, ellos también anunciaban eso, ¿verdad? Eso obviamente, de alguna forma, ya Dios lo había dicho en el pasado, que cerca de la promesa que Dios le había hecho al rey David, que un descendiente suyo se iba a sentar en el trono para siempre. Isaías también habla de esto y predice cómo iba a ser. No lo vamos a ver en detalle, pero si usted lo lee, también hay apúntelo para que lo estudie en su casa. Y después usted lee el Nuevo Testamento, todo lo que le ocurrió a Jesús, ve el cumplimiento de esa profecía. Por ejemplo, pero también los profetas hacían algo que tal vez es una palabrilla francesa, hacían un performance, y era como una actuación, por decirlo así. Por ejemplo, en el capítulo 20 de Isaías, un momentito para que lo vea y tal vez usted lo sigue también en su Biblia, capítulo 20 de Isaías, para mostrar un ejemplo de lo que hacían los profetas. Y no solamente lo hacía Isaías, lo hacían otros también. Por ejemplo, vamos a compartir por acá la pantalla. Okay. Vamos a Isaías, capítulo 20. Para que haga otro ejemplo de lo que hacían. Bueno, ahí viene un título, que recordemos que los títulos que usted tal vez ve en su Biblia no están en el original, en los pergaminos originales, sino que fueron añadidos para una mejor comprensión. Pero, por ejemplo, dice Isaías capítulo 20, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y lo tomó. En aquel tiempo, normalmente las profecías nos dan un contexto temporal, un contexto de tiempo, un contexto de quién era el rey en tal lado, ya sea en Israel o en Judá o en la región. En este caso, la profecía nos da un contexto de que había guerra, el pueblo de Israel estaba a punto de ser llevado cautivo a Siria. Entonces dice en el versículo 2, que me siguen ahí, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, y vean la profecía que le da, o el mandato, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y así lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Vea qué interesante. Ahora, no necesariamente es que anduvo desnudo, cero ropas, ¿verdad? Sino que se quitaban ciertos atuendos que eran propios de ellos y a veces quedarse, por decirlo así, en paños menores, era andar desnudo para ellos. Puede ser esa una alternativa según el contexto de la época, o también puede ser que definitivamente era desnudo. Pero vean el ejemplo, digamos, como la actuación, por decirlo así de alguna forma, que hace Isaías. Ve al versículo 3, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal. Eso es importante. Isaías hace esto, no solamente profetiza con sus palabras, sino también profetiza con sus actos, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos, descalzos, descubiertas las nalgas para la vergüenza de Egipto. Ojo que ahí lo dice, ¿verdad? Y se turbarán y avergonzarán, etcétera. Entonces, ¿qué les quería mostrar con esto? Que el profeta, aparte de su función de hablar, también hasta con sus acciones, el profeta estaba, valga la redundancia, profetizando. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos casos como el del mismo Jesús.
¿Se acuerda cuando Jesús entra en el templo y saca a todos los comerciantes del templo? No sé si recuerdan ese pasaje. Jesús entra y saca a todos los comerciantes y dice que hizo un azote de cuerdas y los sacó a todos, ¿verdad? Derribó las mesas de los cambistas, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús usaba el lenguaje de los profetas. De hecho, paréntesis, en Jesús encontramos esas tres figuras que les mencionaba, ¿verdad? Que eran los ungidos en la antigüedad, que era el rey, el sumo sacerdote y el profeta. Jesús es el rey, rey de reyes. Jesús, dice Hebreos, que es nuestro sumo sacerdote. Y Jesús es el profeta por excelencia porque es quien es la palabra de Dios incluso. Entonces Jesús, por ejemplo, en esa escena que nos narran Juan al inicio del evangelio y los otros evangelios sinópticos, que más adelante vamos a ver ese detalle, que son sinópticos, pero es Mateo, Marcos y Lucas, nos lo narran hacia el final de los evangelios, pero es la misma escena. Jesús está usando el lenguaje de los profetas. Lo que está diciendo es: la casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Hizo un acto profético de que los echó a todos, etcétera. Entonces, bueno, el ejemplo es que encontramos muchas de esas cosas en el Antiguo Testamento. Isaías lo hizo, como lo acabamos de leer. Jeremías también tuvo algunas acciones similares. Lo vamos a ver también en Ezequiel. Por ejemplo, Oseas, el profeta Oseas, Dios lo envía a que se case con una prostituta. Oseas se casa con una prostituta. Obviamente la prostituta pues, hace lo que hacen las prostitutas, lo traiciona, le es infiel a Oseas, y Oseas deja a la prostituta y Dios le dice que vaya y la busque y que vuelva a vivir con ella, porque así como esa prostituta, así es el pueblo de Israel, un pueblo infiel, un pueblo que no respeta las leyes de Dios, etcétera, pero así también Dios ama al pueblo y lo perdona y restituye su matrimonio y demás. Entonces estaba haciendo un acto profético con su vida incluso. Entonces vemos que los profetas hablan, hacen acciones, pero también incluso con su vida están profetizando. Por ejemplo, y lo que les decía de que los profetas no necesariamente es alguien que recibió una revelación del cielo y empezó a escribir ahí a lo que salga. Es muy elaborado. Los libros que nos encontramos es arte, desde que es poesía. Por ejemplo, tiene una estructura. Vamos a ver un poquito Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, que lo más comúnmente aceptado es que fue escrito por el profeta Jeremías. Y vamos a ver, si usted tiene la Biblia ahí, váyase de una vez a Lamentaciones. Está ahí después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Ahorita le comparto pantalla, pero quiero que usted vaya a su Biblia. Y después de Jeremías, vamos a encontrar Lamentaciones. No es tan largo. Para llegar yo. Ok. ¿Qué pasa en Lamentaciones? Y quiero presentarlo como un ejemplo de lo elaborado que eran las profecías. De hecho, muchos de los libros que llevan el nombre del profeta, por ejemplo, ya que estamos hablando de Jeremías, tal vez no necesariamente el que escribió el texto en esos rollos fue justamente Jeremías. Jeremías tenía un ayudante o un escriba, le llamaban el amanuense también, que era el que escribía a mano, que se llamaba Baruch, que era el que le ayudaba a escribir a Jeremías. Bueno, Lamentaciones se le asigna a Jeremías, pero también tiene una estructura, y por ejemplo en la presentación ahí lo menciono. Vean el caso de Lamentaciones. Tiene 4 capítulos. Solamente, si lo ven, es cortito, está ahí entre Jeremías y Ezequiel. Se contempla entre los profetas mayores. Pero si ven esos 4 capítulos, por ejemplo, el capítulo 1, si lo está viendo ahí en su Biblia,
¿Cuántos versículos tiene? Alguien que lo esté viendo y que me diga. 22. 22. Y en el original, tal vez en la Biblia que usted tiene en sus manos va a ser un poquito diferente, depende del tamaño de la Biblia, la letra y demás, pero cada versículo de esos, que antes tampoco se veía así, pero eran 66 líneas. O sea, cada capítulo tenía 66 líneas. Ellos escribían de derecha a izquierda, no como nosotros que escribimos de izquierda a derecha. Y cada capítulo tenía 66 líneas. Y vea qué interesante. Si ven ahí, el capítulo 1 tiene 22 versículos. ¿Cuántos tiene el capítulo 2? 22 también. 22 también. El Vamos a 3 es el que brincarnos. tiene 66. El 6 tiene, el 3 tiene 66. Y vea qué interesante. O sea, tiene 3 veces más que los otros. Y ahorita les voy a explicar por qué. El capítulo 4, ¿cuántos versículos tiene? 22, dice. 22. 22 también. Capítulo 5, Igual, Todos 22. tienen 22, sí. Solo el 3 menos. tiene 66. Y el 3, ¿dónde está? En el centro, ¿verdad? Justamente, hasta matemáticamente está en el centro. Vamos a ver. Vean la belleza del texto, que tal vez ahorita en nuestros contextos no es tan usual, pero ellos tenían una métrica, o sea, muy elaborada. En esa época, estamos hablando, nosotros tenemos de Cristo para acá alrededor de 2000 años. La época del rey David fue 1000 años antes de Cristo. Y digamos que Jeremías estuvo más o menos alrededor del año 600, por ahí, ahorita no preciso. Entonces estamos hablando más o menos hace 2600 años, o sea, hace más de 2500 años. Y vean la técnica con la que estos profetas, por eso les llamo profetas poetas, escribían. No era algo al azar, ellos tenían también una técnica y una belleza en el texto. Y vemos que, por ejemplo, en este caso de Lamentaciones, hay 4 capítulos que tienen, en el original tiene 66 líneas, pero digamos, en nuestros textos encontramos 22 versículos cada uno de ellos, pero el capítulo del centro, que es en la forma de escribir de ellos hacían algo que no vamos a entrar en ese detalle, que se llama, usaban una figura que se llama el quiasmo. El quiasmo lo que hace es que pone ideas al inicio, esa idea del inicio se repite al final. Por ejemplo, la idea repite con la última idea, la idea B, con la que sigue y así, pero lo que está en el centro es como lo más importante que ellos querían comunicar. Y si usted, los invito para que lo lean en su casa, pero por ejemplo, en Lamentaciones, es eso, es un libro de lamentaciones, de tristeza, del llanto de Jeremías por la ciudad, etcétera. Pero si usted ve, por ejemplo, capítulo 1, por ejemplo, en la versión de Reina Valera, tiene un título que como que agrupa el contenido, ¿verdad? Y dice Tristezas de Sión, la cautiva. Si usted se va al capítulo 5, viendo así solamente títulos, trae algo similar a Oración por el pueblo afligido. ¿Ves? Una Sión, que es Jerusalén, donde está el pueblo cautivo, y cierra así. Y así sucesivamente. Pero en el capítulo 3, ¿qué dicen sus Biblias? Por ejemplo, el título. La mía, la contemporánea, Reina Valera contemporánea, dice: la misericordia de Dios es constante. ¿Ok? ¿Algún otro que tenga otra versión también? Esperanza. Eso mismo, dele. Suéltela. Dele. Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Ok. ¿Alguno tiene otra versión? Bueno, pero esa es la idea.
si vemos en los extremos, hay aflicción, hay lamento, pero en el centro, vean cómo la belleza del texto, ¿verdad? Habla de esperanza, de liberación, habla de lo que Dios va a hacer. Lo quería poner como ejemplo, pero es algo que nos vamos a encontrar en las profecías, en los libros poéticos, por ejemplo, en Salmos, incluso en los Evangelios, lo veremos un poquito, pero una forma de escribir, y no es que ellos escribían así cualquier cosa. O sea, era un texto ordenado, era un texto pensado. Entonces, ¿qué nos lleva a eso a reflexionar? Sí, era revelación de Dios. Dios les hablaba. Ellos tenían intimidad con el Señor y el Señor revelaba, pero no escribían así por escribir, sino que también Dios usaba el contexto, usaba las herramientas que ellos tenían en ese momento para comunicarse, ¿verdad? Entonces, a mí eso me parece precioso de ver cómo estos profetas no eran gente ahí cualquiera, sino gente que pensaba lo que Dios les decía y lo transmitía, ¿verdad? Por eso pongo ahí en la diapositiva, la inspiración no es sinónimo de improvisación. O sea, Dios es un Dios de orden, un Dios que siempre habla de forma ordenada, estructurada, es un Dios de procesos. Si lo vemos desde cuando Dios menciona el Antiguo Testamento, es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, un Dios generacional, un Dios que trabaja en esa forma. Bueno, ahora, muy breve, ¿qué es ser inspirado por Dios? Que muchas veces esto tiene un tema, incluso pues tengo toda una clase completa sobre la inspiración de la palabra de Dios, que podríamos sacar un ratito por aparte un día y lo vemos con mucho gusto. Pero básicamente es que los profetas no improvisaban, ellos eran portadores cuidadosos de un mensaje divino, expresado con intencionalidad artística y estructura literaria. Y es lo que veíamos, por ejemplo, en Lamentaciones, ¿verdad? Que es una evidencia de esa poesía acróstica. Cuando digo acróstica, es estructurada, ¿verdad? Una métrica que ellos lo cuidaban y era, pues, por decirlo así, el arte al servicio de la palabra de Dios. El profeta recibía el mensaje de Dios, le recordaba las cosas que ya Dios había dicho y lo ponía por escrito o lo comunicaba a un rey, a una nación, ya sea el mismo profeta o alguien más escribía esas profecías o las recordaban con el tiempo y ahí es donde se escribían. Bueno, nos encontramos lo que son profetas mayores y menores, que era una pregunta que venía en una de las evaluaciones. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que es una cuestión de tamaño, no de importancia. No es que un profeta llamado menor es menos importante que uno mayor. Es un tema del tamaño, del rollo. Recuerden que no eran libros como los que hoy tenemos, eran rollos. Y por ejemplo, entre los profetas mayores, tenemos estos 5, que son como los más grandes en nivel de contenido del texto, que es Isaías, que es bastante grande, bastante precioso, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Algunos de ellos, incluso, pues lo veremos en otro momento, cuando entremos al curso de Pat, fueron contemporáneos. Por ejemplo, nos encontramos a Daniel, que lo llevan cautivo a Babilonia, siendo un muchacho. Bueno, en ese periodo, en esa época también Ezequiel profetizó desde Babilonia. Entonces hay algunos temas muy interesantes donde ellos se encuentran. Isaías sí fue en un tiempo anterior, tal vez unos 600 años antes de Cristo. Jeremías un poquito después. Y luego nos encontramos también en lo que llamamos los profetas menores, que les reitero, no es un tema de menos importancia. Ahí tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que es el último libro que nos encontramos en la Biblia. Hay datos interesantes, por ejemplo, Habacuc prácticamente todo el libro es una canción, es un poema. Entonces,
A ver si lo buscamos un momentito. Pedrito, Sí, señor. una pregunta. Profetas Claro. mayores es por la cantidad, digamos, o del texto grande o pequeño, ¿verdad? Pero la Lamentaciones solo tiene cinco capítulos. Es pequeño, ¿no? Lamentaciones. Ajá. Sí. Lo que pasa, lo que, vamos a ver, Lamentaciones está incluido como en ese grupo porque pertenece a Jeremías. De hecho, en la Biblia hebrea, la Biblia que tienen los judíos, ellos lo tienen como un solo libro. No lo tienen como nosotros en las Biblias contemporáneas, ¿verdad? Que lo tenemos separado. Entonces, por eso entran dentro de ese grupo, pero y es cierto, y es una muy buena observación, tiene 5 capítulos, pero en la Biblia hebrea ellos lo tienen pegado con Jeremías. Es un buen detalle, ¿sí? No lo sabía. De hecho, por ejemplo, si usted busca, lo googlea y la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento, te va a salir con menos libros, menos cantidad. Nosotros tenemos 39 libros, ellos tienen menos, no preciso ahorita el dato, pero no es que tenemos libros que ellos no tienen, sino que, por ejemplo, nosotros tenemos Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Ellos tienen un solo libro, Samuel, ¿verdad? Por ejemplo, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, tienen un solo libro, Reyes. Por ejemplo, estos profetas menores que nosotros los tenemos separados en este grupo, que son 12, ellos lo tienen como en un solo grupo, ¿verdad? Que le llaman el grupo de los 12. Entonces, por aquello que si lo googlean y ven diferencias en el número, es por eso. Por eso sí, el mundo cristiano lo segmentó, pero igual es el mismo contenido. Y sí, justamente es un tema del tamaño del rollo, entonces agrupan los más grandes de un lado y los más pequeños de otro, pero es eso, por tema de tamaño. Por ejemplo, les decía Habacuc, no sé si ya lo tienen ahí en la Biblia, si lo encontraron. En Habacuc, por ejemplo, si vemos a partir del capítulo 3, y de hecho en algunas Biblias es muy particular porque cuando están hablando de una canción, de un poema, el libro de los Salmos, todo es así, incluso ya en las Biblias modernas, viene, si lo ven, la forma en que está acomodado el texto, no es de una forma justificada. Cuando digo justificado, es que el texto es así como cuadradito. Si lo ven, está como centrado, ¿verdad? No sé si lo logran apreciar, por ejemplo, el capítulo 3 de Habacuc. Si no, se los muestro aquí en pantalla. sí, señor, claro. Sí se ve. Ok. Entonces, si lo ven, ¿verdad? No está como justificado. Cuando se encuentren eso, la mayoría de las Biblias lo que está diciendo es que eso es un poema o una canción o una oración. O sea, ese extracto, ese pedazo pertenece al género poético. Entonces, por ejemplo, Habacuc, capítulo 3, es más, ahí lo dice. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, y viene, oh Jehová. Ve, cuando empieza así es una exclamación, es una poesía, una canción o una exclamación como tal. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Ve como la repetición de ideas. Hoy no nos va a dar chance de explicarlo bien, pero y ahí sigue. Y vea que al final de Habacuc, al final del capítulo 3, algunas Biblias traen como al pie de página, no sé si las de ustedes la tienen, dice, en la mía dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. No sé si en alguna de ustedes al final del capítulo 3, versículo 19, si trae algo al pie de página. Sí, en la contemporánea dice al jefe de los cantores sobre instrumentos de cuerda. Okay, perfecto, sí, es igual que la Reina Valera 65. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando vemos eso, entonces ya identificamos, me está hablando de un poema, de una canción. Salmos todo es un poema, todos son canciones, y Salmos está lleno de eso. Casi siempre hay un titulito que dice al músico principal sobre instrumentos de viento o de cuerdas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir?
este poema se debe de recitar o decir con ese tipo de instrumentos, ¿verdad? Pero también dice, Entonces, dice sí, sí. en la nueva tradición viviente, que es para el director del coro, 2 puntos, esta oración se acompaña con instrumento de cuerda. Ok. Ven qué lindo, digamos, lo que... Ajá. Hasta director tenían ahí. Hasta director de música. Por eso la alabanza es tan importante, tan bonita y tiene que alegrarnos y qué bonito que, por ejemplo, este capítulo 3 de Habacuc es una canción. Yo no sé si ya alguien la puso en un himnario o en, en una iglesia, pero es toda una canción. Y ahí es donde nos encontramos, por ejemplo, pasajes como el versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, que también es un salmo, ¿verdad? Y en mis alturas me hace estar. También ahí está el famoso versículo, un versículo muy, muy bonito. ¿Dónde es que está? Si alguien lo encuentra, el que dice que aunque no haya fruto de las vides, aquí está en el versículo 17 de Habacuc 3. ¿Alguien lo puede leer? Versículo 17 y 18. Aquí está, Habacuc 3:18. 3, 17 y 18. Va a leer Caroline. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni en los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, y ni vacas en los corrales, yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Amén. Amén. Es un pasaje precioso, ¿verdad? Que a veces, no sé si lo han escuchado, pero es relativamente conocido y está en medio de un poema. Es una profecía, pues, lo está diciendo Habacuc, pero utiliza la poesía, la música para expresar esto, que aunque haya, o aunque no haya, más bien todo esto, yo con todo voy a confiar en el Señor. Entonces, ven qué bonito como el texto cobra vida a veces, en lugar de otra vez lo leemos, ay, mira qué pereza, ¿qué está diciendo eso? Que está usando la poesía para profetizar, como muchas veces también, si lo vemos en las otras géneros literarios, como la narrativa, la Biblia usa justamente eso, la narrativa, las historias, para darnos a conocer el mandato de Dios. Aquí utiliza la poesía para darnos a entender también la palabra de Dios. Entonces, para mí eso es muy bello ver cómo Dios nos habla a través de diferentes formas, ¿verdad? Y también en estos libros proféticos no solamente hay profecía como tal, también hay narrativas. Ahí vamos a encontrar la historia de Elías, que es un profeta. Primera de Reyes, capítulo 17 en adelante. Nos vamos a encontrar también en los libros de Samuel, que encontramos profecías de Samuel, pero también encontramos narrativas sobre el profeta Samuel. Que aunque Elías y Samuel no tienen un libro específico, bueno, Samuel sí, pero Elías no, que se llama el libro de Elías, pero la narrativa, lo que le aconteció a Elías, lo que Elías dijo, lo que profetizó, lo encontramos en los libros de Reyes, por ejemplo. Bueno, esto que les decía un poquito, ya para ir finalizando. Y bueno, de ahí vamos a dar un salto enorme hasta Jesús, ¿verdad? Para decirles lo que les mencioné anteriormente, Jesús usó el lenguaje de los profetas. ¿Por qué? Por ejemplo, Jesús usaba mucho lo que eran las parábolas, ¿recuerdan? Los ejemplos, las comparaciones, esa era una parábola. Los sacerdotes, Jesús no usó el lenguaje de los sacerdotes, usó el lenguaje de los profetas, que hablaba por medio de simbologías, de cosas, para que el pueblo pudiera relacionar el mensaje de Dios con algo que le estaba pasando. Por ejemplo, si vemos usar el mismo caso que teníamos de Habacuc, Habacuc está usando aquí en el versículo 17, lo que leyó la hermana, dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo, que con eso hacían el aceite,
etcétera, etcétera. O sea, está usando cosas de lo cotidiano para hablar de lo eterno. Y eso es lo que encontramos en Jesús. Jesús era un maestro, no usó ese lenguaje tan religioso, tan cúltico, sino que usó el lenguaje de los profetas, un lenguaje más hacia el pueblo, pero con simbolismos que ellos pudiesen entender y comprender de una mejor forma. Y bueno, tal vez de una forma resumida, les quería pues compartir eso, que es parte de lo que nos encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, que nos encontramos narrativas, pero nos encontramos también profecía, que muchas veces esa profecía está desde una forma narrativa, pero muchas veces también está desde una forma poética. Tal vez lo vemos un poquito ahí rápidamente en la próxima sección, pero por ejemplo nos encontramos mucha profecía desde Salmos. Por ejemplo, el Salmo 22 habla de cosas duras, difíciles, pero está profetizando cómo iba a morir Jesús en la cruz del Calvario. Lo dejo de tarea para que lo lean. Por ejemplo, Salmos capítulo 1, para hacerlo muy rápido, ya estamos sobre tiempo, pero por ejemplo, si usted lee Salmos capítulo 1, recordando que Salmos es poético, es una canción, pero también de alguna forma hay profecía ahí. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está profetizando lo que le va a pasar a la persona que está pegadito a Dios. Pero en el versículo 4, sabe lo contrario. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, sino ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La otra semana, y ven el contraste, por ejemplo, en el Salmo 1, está profetizando a través de una poesía, y lo que le pasa a los buenos y lo que le pasa a los malos. Es simple, ¿verdad? Y toma sentido, y la próxima lección vamos a repasar un poquito. Por ejemplo, en nuestra poesía actual, lo que riman son las palabras, ¿verdad? No sé, si una palabra termina con ita, la siguiente tiene que terminar con lo mismo. En la poesía hebrea, lo que riman son las ideas, ya sea ideas iguales o ideas diferentes. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito en la próxima lección. Estamos sobre tiempo. Preguntas, consultas, algo que quisieran aportar. Hola. Gracias por la lección, estuvo muy linda. Mariana. No, que muchas gracias por la lección, sí. Estamos aprendiendo bastante. Sí, muchas gracias, Pedrito. Hoy aprendí también bastante. Me gustó mucho lo que aprendí hoy. Bueno, gloria a Dios. Y bienvenida, por ahí estaba Carolina. Sí, ella es hija de mi, ¿se acuerda? Bueno, tal vez Merlin, que se unía con nosotros en el grupo, que la mamá de ella falleció y aquí está ella también ahora recibiendo curso. Okay. Bueno, bienvenida. Bienvenida, mucho gusto. Algunos me han preguntado también que si se pueden incorporar más gente. Claro que sí. Este es un espacio abierto para compartir entre todos y bueno, bienvenidos todos. Bueno, Pedrito, listo, entonces. Pedro, disculpe, nada más no se olvide agregarme para que me lleguen los links y poder hacer las tareas. Sí, siento, ahorita, ahora mismo la agrego y ahí les voy a pasar la información de todo lo visto hoy y algunas otras cositas ahí para que sigamos leyendo. Les invito a hacer la lectura siempre bíblica de la palabra y enamorarnos de esto que Dios nos regala, que es su palabra para guiarnos. Amén. Los bendigo, que tengan feliz noche y lo que queda de la semana, que Dios les guarde en sus familias, sus congregaciones. Gracias. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, amén. Bendiciones, buenas noches.